¿Y yo qué? Tú introduces el pene, 2, 3 movimientos pélvicos, te vienes rápido y se acabó. ¿Y yo qué? ¿Dónde está mi placer? ¿Dónde está mi bienestar? ¿Dónde está la emoción gratificante que debiera implicar el encuentro sexual, el encuentro de los cuerpos con vistas a la pasión? Hola, ¿qué tal? Aquí David Barrios Martínez, médico, sexólogo, psicoterapeuta, en este video podcast que hemos denominado Sexualidades Hoy, donde se trata de comunicar temas de gran importancia para la población general de una manera sencilla, si se me permite, didáctica, clara, no para un cenáculo de especialistas, sino para todas y todos nosotros, nosotres. El día de hoy, en esta ocasión, vamos a conversar sobre erotismo integral, que es una propuesta que realicé hace algunos años y que la planteé en distintos artículos, en distintos libros y en conferencias, en talleres, en cursos, para tratar de divulgarla lo más que fuese posible por diferentes razones. Entonces vamos a ir entrando poco a poquito en este tema que espero que resulte de tu interés, que hemos llamado el erotismo integral. Cuando hablamos de erotismo integral, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué se trata? Bueno, demos 2 pasitos hacia atrás antes de explicar y de detallar el erotismo integral. Lo primero que tendría que decir es que la vida erótica de muchas personas, es decir, el deseo, la excitación, el orgasmo, la frecuencia y la calidad de las relaciones sexuales, ha dejado mucho que desear por múltiples razones. Una de ellas es que los repertorios eróticos están reducidísimos. Me preguntarán, ¿cómo lo sabes tú, David? Porque he hecho millares de historias de vida sexual a lo largo de más de 40 años de ejercicio profesional. Digamos que yo le pregunto a la gente y la gente me dice en el plano de confianza, de ética y de intimidad que representa la consulta sexológica. Entonces me dicen la madre de todas las verdades, o sea, la pura neta. Además de que hay estudios de otra naturaleza, más amplios de comportamiento sexual, que también lo revelan así. Pero vamos a decirlo. La vida sexual de muchas personas, incluyo a muchas mexicanas y mexicanos, no solo es pobre, sino paupérrima, porque está centrada en actos estereotipados, mecánicos y a veces completamente perdidos para lograr no solamente un buen desempeño sexual, sino una gran satisfacción erótica que no se consigue. Muchas parejas tienen encuentros sexuales, fíjate bien, con la luz apagada, con desnudez solamente parcial, con una rapidez inusitada, que yo he llamado el chimpuncuazo a lo que te truje chencha. En una pareja típica heterosexual, esto se trata de que rápidamente, apenas hay una erección incipiente, se consolida y luego este señor penetra. Y la pareja apenas se entera de lo que sucedió en los segundos precedentes, porque además se viene rápido. ¿Alcanzó a lubricar? No, probablemente le dolió y en vez de disfrutarlo lo padece. Vemos ahí entonces que el machismo rampante propicia no solamente una vida erótica paupérrima, sino además muchas molestias que pueden derivar en disfunciones de la vida erótica. Por un lado está el coitocentrismo. La vida erótica de muchas personas se circunscribe al coito, no pasa del coito. La regla es penetrar, punto. Y esto lleva como consecuencia muchas pérdidas de calidad y muchas pérdidas del repertorio. Hay hombres y mujeres que se besan poco, que se acarician poco, que se dicen poco, que se cachondean poquísimo y que en general luego se van a lo que te truje chencha en una especie de afán derivado del patriarcado y del machismo, de la efectividad. Yo ya la hice porque se me paró y penetré, punto. Y muchas mujeres como que han sido sometidas y lo han venido admitiendo por décadas y décadas y décadas y décadas. Pues así ha de ser. Es que a lo mejor de eso se trata, de luego penetrar. Probablemente estamos hablando de hombres que no saben incluso cómo acariciar el clítoris.
cómo desplegar todo el arte erótico, la magia de las caricias en toditito el cuerpo. Se trata seguramente también de hombres muy burdos, independientemente de su condición socioeconómica y de su nivel cultural, que lamentablemente no tienen educación sexual integral y que siguen repitiendo una y otra vez los preceptos machistas. Y también se trata de mujeres, hay que decirlo, que hasta hace poco tiempo, yo diría que poquito más de 2 décadas, empiezan genuinamente a empoderarse y a exigir sus derechos, entre ellos su derecho al placer sexual. Como dicen, levanto el dedo, levanto la mano, ¿y yo qué? Tú introduces el pene, 2, 3 movimientos pélvicos, te vienes rápido y se acabó. ¿Y yo qué? ¿Dónde está mi placer? ¿Dónde está mi bienestar? ¿Dónde está la emoción gratificante que debiera implicar el encuentro sexual, el encuentro de los cuerpos con vistas a la pasión? Entonces, estas mujeres crecientemente exigen un derecho sexual de equidad. Bueno, vamos a combinar nuestras acciones, vamos a combinar nuestras prácticas para que podamos, ahí sí, en efecto, lograr una buena interacción erótica. Y ojo, contrariamente a lo que muchos machos no saben, la verdad es que la caricia erótica por excelencia tiene que ver con la plenitud del contacto. Palabras, besos, caricias, contacto en la vulva y en el clítoris, contacto en toditito el cuerpo. Estas posibilidades de prolongar el encuentro erótico de los cuerpos, mucho antes de intentar siquiera una penetración, es algo muy, muy, muy importante. Cada vez más mujeres lo exigen y, por fortuna, cada vez más hombres, al combatir su propio machismo y la violencia que lleva implícita, empiezan a alivianarse, a agarrar la onda de que hay otra manera de hacerlo. Cada vez hay más hombres aceptativos del sexo oral recíproco, el felacio y el cunilingus. Cada vez hay más hombres que están dispuestos a tener una expansión de su repertorio erótico y cada vez hay más mujeres que lo agradecen. Muy al margen de la orientación erótico-afectiva que tengamos, es decir, podemos ser hetero, homo y bisexuales, hay muchas posibilidades de expansión del repertorio erótico. Y para ello, en los años 70 y 80 del siglo pasado, se instauró una propuesta que a mí no me gustó mucho en el nombre, pero sí en el contenido. Se decía, bueno, es que hay que ampliar las caricias, y a esto le vamos a llamar desgenitalizar, quitarle el centro a los órganos pélvicos para que el coitocentrismo, el acto del coito, no sea la única caricia posible. Estuvo bien, porque hubo propuestas muy importantes de activistas, de grupos feministas, de sexólogas y sexólogos que llevaron la buena nueva. Fíjense ustedes que hay distintas maneras para ampliar el erotismo, hacerlo más sólido, más duradero, más completo. Le llamaron la desgenitalización de los encuentros sexuales. Yo nunca estuve de acuerdo con ese término, entre otras razones porque desgenitalizar etimológicamente lleva a la barbaridad de prescindir de los órganos sexuales externos pélvicos, léase la vulva, el clítoris, la cavidad vaginal, o bien el pene, el escroto, los testículos, y esa sería una barbaridad. No se trata de desgenitalizar, se trata de crear lo que yo llamo un erotismo integral. Una colega mía, buena amiga, por cierto, la sexóloga valenciana Fina Sanz Ramón, en forma paralela a mis propuestas, que ya datan de mediados de los 80s, hizo el planteamiento de una propuesta por demás interesante de algo a lo que le llamó el psicoerotismo femenino y masculino, que incluía la globalización del erotismo para ellas y ellos y muy centralmente la focalización del erotismo en las mujeres, porque resulta que estábamos como alrevesados, ¿no? Los hombres creciendo con la idea de que el único órgano sexual posible de ser utilizado es el pene, y las mujeres prohibido tocar la vulva, ¿no? Me erotizo de manera candorosa y dulce con todo el cuerpo, pero prohibido tocar la vulva. Como que había mucho esos preceptos prejuiciosos, limitativos. La propuesta de Fina, que es mucha más amplia de lo que estoy diciendo aquí, estribaba en eso. Sí, visitar la vulva, visitar el clítoris, pero para los hombres también hacer más amplio el repertorio de caricias, de tal manera que no se concretase nada más a la pura penetración y se acabó.
Fue muy benéfico la entronización de estas propuestas de Fina Sanz acerca de los psicoerotismos femenino y masculino. La focalización y la globalización fue muy generosa y absolutamente compatible con mis propuestas de erotismo integral que ustedes podrán leer en algunos de mis libros, como por ejemplo Placeres y parejas, por ejemplo En las alas del placer y algunas otras publicaciones. Pero a fin de cuentas, ¿de qué se trata el erotismo integral? ¿Cuál es su pertinencia? ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, simple y sencillamente, para no darle muchas vueltas, se trata de una vivencia mucho más amplia, donde el placer sea globalizado, sea más completo. Vamos por partes. Vivirnos como seres humanos sexuados y sexuales todo el tiempo, disfrutando de todo aquello que la sensorialidad nos permite. ¿Qué tal si nos entrenamos, esa sería la palabra, en el disfrute cotidiano con los beneficios que nos da la naturaleza, el campo, la ciudad? ¿Qué tal, por ejemplo, si empezamos degustando un exquisito café aromático, delicioso, y lo degustamos con todos los sentidos, oliéndolo, saboreándolo, sintiéndolo? Empezamos a propiciar que nuestro cuerpo todo se prepare para vivencias espectaculares. ¿Qué tal si contemplamos el surgimiento del sol, del Padre Sol cuando empieza a amanecer? O al revés, la puesta del sol en la tarde, tarde-noche. ¿Qué tal si disfrutamos de la música que escuchamos, de los alimentos que ingerimos, pero no para tragárnoslos, sino para saborearlos, para degustarlos con calma? La calma que a veces se nos dificulta por vivir en las prisas, en el estrés, en las velocidades que imponen las sociedades de consumo. Pero date chance, yo sé que te va a convenir. Disfrutar también un baño cachondo, un baño que me proporciona a mí misma, a mí mismo, donde dejo correr con limitación el agua para que no se gaste tanto, pero me cachondeo con el agua jabonosa, con la espumita, para disfrutar mi cuerpo todo con ese autocontacto de cabeza a pies y de pies a cabeza. ¿Y qué tal también si empiezo a visitar mi cuerpo, primero viéndolo en un espejo de cuerpo completo desde todos sus ángulos, procurando acercamientos a zonas más o menos inexpugnables o difíciles de ver con un espejito accesorio? ¿Qué tal si me toco? ¿Qué tal si reconozco mi cuerpo todo? ¿Qué tal si identifico caricias sutiles o más fuertes que me brindan bienestar? ¿Qué tal también si empiezo, si es que no lo he hecho antes, a hacer un autoerotismo, un ejercicio de masturbación con la frecuencia que yo decida, en la cual me prodigue el autocontacto que me merezco, porque para poderse autoacariciar bien hay que amarse a uno mismo, a una misma. Si yo quiero mi cuerpo, me quiero a mí, y si me quiero a mí, propicio mis propias caricias. Pero ojo, sin apresuramientos. Un tiempo privilegiado para estar en un ámbito íntimo, privadísimo, donde yo pueda tocarme el cuerpo todo, y luego elegir el modo peculiar, porque hay muchos, en que a mí me gusta autoerotizarme, para conseguir con fantasías, con evocaciones o con algunos otros apoyos, por ejemplo, gráficos o poemas o videos, el que logre buen deseo, excitación y orgasmo y tener una experiencia deliciosa que me va entrenando el cuerpo, que va propiciando el placer que necesito y que merezco para estar bien y gozar de esa parte importantísima de la salud emocional. ¿Y qué tal también si en el encuentro ya con otro cuerpo, con otra persona, con otro ser humano que se brinda plena dicha persona conmigo, ¿por qué no cancelar el coitocentrismo? ¿Qué tal si lo que hacemos son prácticas de otra índole, donde posterguemos incluso la relación coital de penetración? ¿Qué tal si lo que hacemos son masajitos eróticos, caricias plenas en todo el cuerpo? ¿Qué tal si nos inventamos contactos originales, a lo mejor inéditos hasta entonces, como por ejemplo acariciar el ombligo de mi pareja con mis pestañas, permitir que ella o él, según mi orientación erótico-afectiva, haga lo propio? ¿Qué tal si le acaricio la nalga derecha con el dedo gordo del pie izquierdo? ¿O qué tal si, en un ejercicio lúdico y muy cachondo, unto generosamente de crema chantilly
de preferencia light, toditito el cuerpo de mi pareja y luego lo degusto glotonamente aplicando la lengua con especial energía en aquellos sitios de su cuerpo que deseo estimular. Y por supuesto, que ella o él me hagan lo propio. ¿Qué tal también si invento caricias inéditas? No aplicaciones esquemáticas y muy mecánicas del Kama Sutra, no, más bien las caricias de mi invención. Caricias vastas, diversas, disímbolas, muy originales, donde yo ensayo continuamente y permito que el otro ser humano que comparte su cuerpo sexuado con el mío haga lo mismo. Es decir, que inventemos, que experimentemos, que tengamos la posibilidad de hacer esa expansión del erotismo a la que me referí algo atrás. En otras palabras, que seamos capaces de diversificar el repertorio de caricias, de contactos, de palabras, que inventemos cosas, que inventemos ataduras, que inventemos prácticas consensuadas, por supuesto, de sadomasoquismo, donde eventualmente podemos inferir y dar dolor consensuado, siempre a juicio y a criterio de la persona, poniendo los límites necesarios para que no sea algo molesto o en detrimento de su bienestar, sino al contrario. ¿Qué tal si hacemos juegos de roles? ¿Qué tal si invertimos prácticas comunes? ¿Qué tal si practicamos masturbación asistida? ¿Qué tal si incluimos, si es que no lo hemos hecho antes, pero ahora más, el sexo oral en su vertiente felacio o cunilingus? ¿Qué tal, en fin, si vamos dejando a un ladito el coitocentrismo y incluimos otras prácticas? Quiero aclarar algo. No estoy en contra del coito. La penetración es una caricia exquisita, deliciosa. No estamos en contra de ello, repito. Lo que queremos es que el coito, si se practica, sea una caricia más. Que no desaprovechemos el resto del repertorio potencial que tenemos para que cada milímetro de nuestro cuerpo sea una zona erógena renovada, fértil, activa. ¿Qué necesidad hay de reducirlo nada más al coito? Punto, se acabó, cuando realmente hay muchas posibilidades. Entonces, no excluyamos el coito, si es una de nuestras caricias favoritas, pero no lo privilegiemos como el único platillo del menú, porque hay un menú, digámoslo así, un repertorio de alimentación erótica amplísimo que podemos llevar al cabo explorando toditito el cuerpo. Repito, de cabeza a pies y de pies a cabeza. Y hay algo más. En épocas del VIH-Sida, de infecciones que se creían erradicadas durante algún tiempo, como la sífilis, por ejemplo, por citar algunas, y otros virus como el del papiloma humano y otros procesos infecciosos, y también para evitar los embarazos sin riesgo, mejor dicho, para evitar los embarazos con riesgo, los embarazos no deseados, es muy importante incluir en el erotismo integral las distintas formas de vida erótica protegida. La vida erótica protegida que incluye, en algunos casos, el no intercambio de fluidos, pero también el uso de los condones externo e interno, también conocidos como masculino y femenino, porque eso también forma parte del erotismo integral. El placer riquísimo no solamente es ineludible, sino muy deseable en la vida erótica protegida. En otras palabras, podemos disfrutar enormemente del placer erótico al expandir nuestro erotismo, pero también cuidarnos, nosotros mismos, y a la persona o a las personas con las que compartimos nuestro erotismo. De tal manera que no son incompatibles, sino complementarios. La vida erótica protegida, el uso del condón interno y externo, y también, desde luego, el placer que nos da el abrir nuevos canales de comunicación sensorial para tener un erotismo cada vez más logrado, cada vez más completo, cada vez más rico. Recuerda que el bienestar erótico, el placer sexual, no es un lujo, es un derecho humano, es un derecho a la salud, es un derecho sexual absolutamente inalienable, nadie nos lo puede arrebatar. Pero eso sí, aprendamos con responsabilidad que el placer va conjunto con los cuidados de la salud general. Una cosa no estorba a la otra. Por otro lado,
Si yo me siento seguro, segure, si yo no tengo duda acerca de que mi práctica erótica va a estar chida, pero además va a estar protegida, pues seguramente que disfrutaré más porque no va a haber tensiones, miedos, presiones, no va a haber incertidumbre. Tengo la plena seguridad de ese encuentro sexual conmigo mismo, conmigo misma o con otro ser humano, con otra persona, va a estar absolutamente fantástico. Y de eso se trata. La salud sexual implica altas cuotas de placer a la que tenemos derecho. Agradezco muchísimo tu atención a este capítulo, a este episodio de Sexualidades Hoy, y por aquí nos seguimos encontrando. Hasta la vista.